Queridos amigos, vamos a tratar hoy un tema que, aunque parezca sencillo, es complejo y del mayor interés. Y es ver la diferencia entre dos términos, la euforia y el entusiasmo. Si ustedes ven, por ejemplo, la hinchada de un equipo que acaba de ganar la Copa Mundial, ustedes verán que la gente está eufórica. ¿Es igual la euforia que el entusiasmo? Vamos a verlo, porque pensar bien significa dar a cada término su significado. Y esto es, diríamos, una potenciación de la inteligencia. Cuando nuestra inteligencia es capaz de distinguir unos términos y otros, esa inteligencia quiere decir que la hemos cultivado. Y es lo que vamos a hacer hoy, aprender a pensar bien. En un vídeo anterior destaqué la necesidad de pensar y expresarnos con toda precisión. Pueden creerme que esto lo tengo muy pensado, que hay muchos autores que tienen buenas ideas, que tienen buena formación, incluso que tienen buen estilo, pero no son precisos. Utilizan los términos de cualquier modo. Pues estas personas no piensan bien. Claro, uno dice, ¿pero cómo dice usted que fulanito de tal, tan famoso como escritor, no piensa bien? Pues sí, no piensa bien porque utiliza los términos de cualquier manera. Y eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Puse entonces un ejemplo muy esclarecedor, que era, por ejemplo, cómo se ha tergiversado una frase, como todas las suyas, realmente muy ingeniosa y profunda, de San Agustín, que dice él, ama y haz lo que quieras. En latín, dilige et quod vis fac. Ahí está todo. Ven, la palabra primera. Él dice, se traduce al español, ama. Pero él no dice en latín el término correspondiente al verbo español amar, que sería el verbo amare. Él no dice ama, et quod vis fac. Ama, con un término muy generaloide, ama y haz lo que quieras. No, él dice dilige, pero dilige significa amar de una determinada manera. Amar con generosidad, amar con espíritu de entrega. Amar con espíritu oblativo, amar con generosidad. Esto se podría traducir al castellano. Ama de manera generosa y luego haz lo que quieras. Y él lo dice a continuación, por si no estaba claro. Nos dice, porque si amas de esta manera, lo que hagas estará bien hecho. Esto es perfecto, perfecto. Pero ven ustedes que hay que tener mucho cuidado. Si se interpreta el verbo amare, el verbo dilige, como si fuera amare en general, se tergiversa la frase de San Agustín. Hoy les voy a poner otro ejemplo también muy, muy significativo para ver el tema de hoy. Distinción entre euforia y entusiasmo. Porque la euforia es típica del proceso espiritual que yo suelo llamar vértigo. Y el entusiasmo es típico, es la sensación espiritual que nos da otro proceso espiritual que le llamaré éxtasis. Si recuerdan ustedes, porque ya lo hemos tratado en algún sitio, el éxtasis es una palabra muy antigua y muy venerable, que ya, por ejemplo, los neoplatónicos, es decir, estos no digo sucesores de los platónicos en griego, pero en cierto sentido sí, era un movimiento realmente muy interesante. Y a ellos hablaban del éxtasis. Miren, éxtasis es una palabra compuesta griega que significa salir de sí. Por ejemplo, si yo me pongo a hablar con una persona, parece que yo salgo de mi retraimiento en mí mismo, salgo del silencio, para comunicarme con otra persona. Bueno, eso es un tipo de éxtasis, salir de uno mismo. Si yo me pongo a contemplar una estatua realmente maravillosa, yo salgo de mí mismo, pero salgo de mí mismo para admirar esa maravilla de la naturaleza, ese capolavoro, como dicen
los italianos muy bien, es obra de arte, cumbre. Salgo de mi éxtasis. ¿Pero qué es el vértigo? El vértigo es uno de los procesos espirituales más peligrosos. Y claro, la formación humana, lo primero que tiene que hacer es explicar bien lo que son los procesos humanos, sobre todo los peligrosos. Bueno, y los otros también para cultivarlos. Pero ahora nos toca hacer una confrontación de euforia y entusiasmo y, por tanto, entre vértigo y éxtasis. Verán qué importante es. Pero el ejemplo de vértigo sería lo siguiente que les voy a decir para comenzar esto. Yo les he dicho siempre que el vértigo es un proceso espiritual que empieza atrayéndote mucho, pero atrayéndote de una manera que te arrastra. Porque hay otras realidades que te pueden atraer mucho, pero no te arrastran, te atraen, que es distinto, ¿ven? También dos términos, atraer y arrastrar. El vértigo te arrastra. Te arrastra en el sentido de que te quita libertad. Tú dirías, es que esto me entusiasma. No, no te entusiasma, te pone eufórico, que es distinto. Que es distinto. Entonces, fíjense, el ejemplo es este. Y es un ejemplo veraz, porque sucedió en cierto lugar en el cual yo viví hace tiempo, unos días, y era una familia que se murió el padre, entonces tenían un pequeño negocio para vivir, que era un bar, y en el bar tenían pues algunos juegos, por ejemplo, tragaperras. Y la madre, cuando ya se quedó viuda, pues repartió el trabajo, y a las dos hijas que tenía, pues les encomendó la parte diríamos, de juegos. Y dice, vosotros os encargáis de esto, muy bien. Y un día, que estaban bastante tranquilos en el bar, no había apenas gente, pues apareció un señor bien vestido, un señor ya mayor, que quería jugar a las máquinas tragaperras. Y empezó a jugar. Era el comienzo de la tarde. Y empezó a jugar y a jugar y a jugar. Y cuando llegaba ya la hora de terminar por la tarde, las chicas muy amablemente fueron a decir, señor, que se está terminando el tiempo. No, yo tengo que continuar. ¿Cómo continuar? Sí, yo no puedo ahora dejar esto. No puedo, no me digan que termine porque no voy a terminar. Pero bueno, señor, miren. Y entonces ellos le dijeron, bueno, pues lo dejamos hasta las 12 de la noche. Que era cuando ya cerraban todo el bar, etc. Y dice, bueno, muy bien. Pero llegaron las 12 de la noche y el señor decía, pues yo de aquí no me voy. Yo tengo que seguir jugando. Pero lo decía como un tanto excitado, interiormente, con muy buenas formas, porque era un hombre fino, pero con buenas formas, pero excitado. Y los jóvenes se lo dijeron a la madre, mire que este señor dice que no puede dejarlo. Dice ella, pero nosotros tenemos obligación de cerrar. Y entonces a ella, la buena señora, se le ocurrió una cosa, va y le dice, mire señor, yo comprendo su situación, usted quiere seguir jugando, yo lo respeto, pero vamos a hacer una cosa. Esto lo vamos a dejar ahora tal como está. Y nosotros le damos la palabra de que mañana a primera hora, si usted viene aquí, va a encontrar todo, es decir, el juego, el aparato de juego, etcétera, tal como está ahora aquí. Y él, entonces, ante eso aceptó. Y dijo, bueno, pues si es así, me voy. Bueno, a la primera hora de la mañana, allí estaba de nuevo para volver a jugar. Y ahí siguió todo el día. Esta persona estaba entusiasmada con el juego. No, estaba dominada por el vértigo. Estaba atrapado por el vértigo, que parecía una persona estupenda, fina, pero se dejó llevar del vértigo. Bien, entonces el vértigo, ¿qué es? Es algo que te atrae mucho, pero de tal manera que te arrastra, ya te quita la libertad. Realmente es uno de los procesos más peligrosos de la vida del hombre. ¿Cuántos jóvenes ahora y menos jóvenes, ¿verdad?, se están dejando llevar, por ejemplo, del vértigo de los juegos de azar, de las apuestas, por ejemplo, que están proliferando. Pero eso no suele llevar a la felicidad.
suele llevar. ¿Por qué? Porque te quita la libertad. Te quita la libertad. Bien. Entonces, no se puede confundir vértigo con éxtasis, porque si lo confundimos, realmente destruimos nuestra vida. Son dos pares de... Ahora, para eso, para no confundir vértigo y éxtasis, hay que procurar tener muy claro que el éxtasis produce entusiasmo, por tanto, produce adhesión fuerte, pero respetando la libertad, y en cambio la euforia significa una exaltación, puede ser más corta, más larga, pero que puede arrastrarte y quitarte la libertad. Pensemos en una realidad muy atractiva, de esas que, como decimos a veces en la conversación, nos quita el sentido. Al tenerla a mano y poseerla y ponerla a nuestro servicio, sentimos una peculiar exaltación que llamamos euforia. Es como el joven que tiene una afición enorme a algo y se lo conceden, entonces se siente como eufórico. Bien. En cambio, cuando nos vemos atraídos por una realidad muy valiosa, pero no arrastrados y seducidos. Seducir es malo porque te quita la libertad. Te pone eufórico, ciertamente, pero si te seduce es porque te quita la libertad. Bien. Si algo te atrae, aunque sea mucho, pero te respeta la libertad, entonces se trata de entusiasmo, no de euforia propia del vértigo. Lo cual, este entusiasmo te produce una serena exultación. Fíjese, exaltación es más bien propia del vértigo, exaltación, pero exultación, palabra que se utiliza mucho en la Biblia, pues es distinto. Es decir, que tú estás muy alegre, muy contento, pero con tu libertad bien conservada. Y por lo tanto, pues, tú estás celebrándolo con comedimiento, es decir, con medida. Bien. Por lo tanto, enamorarse de algo, por ejemplo, si yo me enamoro de la música de Mozart, eso es magnífico, porque el enamoramiento es un atractivo que te permite conservar la libertad. Cierto que también puede haber enamoramientos que nos quiten la libertad, pero eso nos llevaría ahora por otro camino que no tengo tiempo a tratarlo. Enamorarse es muy bueno. Ya el dejarse seducir, por ejemplo, es muy malo. Yo jamás utilizaré la palabra déjate seducir, por ejemplo, por Dios. Tengo un libro que tiene sus méritos, tiene sus valores, pero se titula Déjate seducir por Dios. Yo diría, pues perdona, el título yo lo cambiaría. Seducir no es bueno nunca, porque te quita la libertad. Y Dios precisamente, tal como yo lo concibo y como creo que es la tradición cristiana, no nos quita la libertad. Quiere precisamente que seamos verdaderamente libres. ¿Recuerdan aquella frase que ya les conté de nuestro gran poeta Antonio Machado? Cuando decía, lo importante no es hacer lo que uno quiere en la vida, es actuar con verdadera libertad. Eso está muy bien dicho, verdadera libertad. Bien. Entonces, si confundimos banalmente éxtasis y vértigo, entonces podemos confundir el erotismo superficial con el entusiasmo del encuentro amoroso, que no desea poseer y dominar a la persona amada. Yo por eso digo, cuando subimos al nivel 2, que es el propio, por ejemplo, de la vida matrimonial o de la vida, por ejemplo, en un centro intelectual, nivel 2, trato entre personas, trato que debe ser creativo. Entonces, si nos movemos en el nivel 2, siempre debemos hacerlo con entusiasmo, ciertamente.
con entusiasmo y dejándonos enamorar por aquello que estamos haciendo. Si estamos estudiando filosofía, déjate. O sea, cobra cariño, cobra amor a eso que estás estudiando, que tiene un valor enorme. Los valores nos producen amor, nos producen admiración, ciertamente, y eso es bueno. Lo malo es la seducción, que esa es otra cosa. Bien, entonces fíjense, si confundimos esos dos pares de términos, exaltación y exultación, euforia por una parte y entusiasmo por otra, entonces nos exponemos a confundir dos tipos de procesos humanos. Eso es causa de enormes desastres, sobre todo en la juventud, cuando no se le explica bien esto. Por eso muchas personas ya desde la juventud encaminan mal el camino hacia la felicidad por confundir esto, fíjense. Y uno dice, pues sí, parece bastante claro. Confundir, por ejemplo, el enamorarse con el dejarse seducir. Es que es muy distinto. Ese buen señor, ¿verdad?, que les conté de la anécdota, que fue cierta, fue absolutamente cierta. Ese buen señor, pues seguramente era una buena persona, pero se dejó seducir por el juego de las tragaperras. Eso le pasa a veces a personas que se ponen a probar algo y les sale bien porque, por ejemplo, la primera apuesta que hacen les sale bien y ganan dinero fácil. Y entonces a veces se dejan seducir. Seducir es muy malo. Es muy malo. Pues bien, el caso de ese chico de Centro Europa que les conté también en una ocasión, se llamaba Roberto, no sé si recordarán, que iban buscando la felicidad, él y sus amigos, pero como un guepardo va buscando a un ñu, ¿verdad?, un pobre ñu que va detrás, renqueando detrás de la manada, va buscando, ¿para qué? Para satisfacer el hambre, pero va como desesperado a buscar la presa. Bueno, la felicidad no la podemos buscar así, y ese chico lo dice en la carta. Cuando escribió al padre Runner y dice, me largué del colegio porque iba buscando la felicidad. ¿Pero con qué tipo de búsqueda? El tipo de vértigo. Estaba seducido. Tengo que ser feliz. Pero entendía la felicidad como una suma de placeres, uno tras otro. Y él pensaba, con eso seré feliz, y los amigos igual. Y luego decían, ¿pero qué es esa palabra felicidad? Decía él al padre Runner. Fíjense qué terrible, decía, ese imán que parece atraernos y nos destruye. Bueno, la felicidad no destruye cuando la entiendes bien, ¿eh? Entonces, no exageramos cuando destacamos que el vértigo lo promete todo. No nos exige nada. Parece todo muy fácil. Lánzate a esto, que te gusta, lánzate. Pero lánzate ¿cómo? ¿Con qué tipo de búsqueda? Pues tiene que ser con un tipo de búsqueda de enamoramiento, sereno, tranquilo. Y si te enamoras por los valores que tiene eso que tú quieres. Yo me enamoro de Mozart es porque veo que hay unos grandes valores. Pero esos valores perfeccionan mi libertad, no me la quitan, al contrario. Si yo en lo poco que sé tocar el piano, el órgano, me pongo a tocar una obra de Bach, eso me puede entusiasmar. Pero créanmelo bien que Bach, cuando se lo toca un poquito bien, aunque sea una obra sencillita, que tiene obras para principiantes, y es a los que yo me acogía, porque Bach es muy difícil de tocar. Entonces, si la tocaba bien, producía enorme entusiasmo, pero no era vértigo. Yo en cualquier momento podía cerrar el libro, ¿verdad?, la partitura, y marcharme porque tenía que hacer otras cosas. Bien. No se exagera, por lo tanto, cuando se destaca una y otra vez que debemos aprender y practicar el arte de pensar bien. Y si se trata de enamoramiento, saber lo que significa enamorarse. Uno conserva la libertad en todo momento. Cuando se trata de seducción es otra cosa. Tú entonces estás seducido. Yo por eso nunca
verán en mis libros que yo diga, déjate seducir por Mozart. O aquel amigo mío que pone un libro, déjate seducir por Dios. No. A Dios hay que enamorarse de Él, si tú quieres, hay que tener un inmenso respeto afectuoso, etc. Se pueden decir mil cosas, pero no seducir. No. Pues bien, ya para terminar, nuestra orientación en la vida depende de conocer bien los distintos procesos. Por eso yo no me canso en mis lecciones, tanto de clase como en estos vídeos, de ir a estos fundamentos. Si estos términos son distintos, vamos a distinguirlos bien. Hombre, es que da lo mismo, ya se entiende. No se entiende. Si tú utilizas el término seducir, mal empiezas. Tienes muy buena voluntad, ciertamente. El autor de ese libro yo lo conozco y es una bellísima persona y seguro que si le digo todo esto que estoy diciendo, dice, pues lo voy a quitar enseguida porque esto puede hacer daño a la gente. Pero no importa ahí la buena voluntad, importa que si utilizas un término que no va bien, puedes llevar a la gente a conclusiones realmente muy perniciosas. Y bueno, pues si alguien quiere ampliar bien esto, porque a veces hay amables oyentes que me dicen, pues remita usted, díganos a veces algún escrito más amplio suyo. Bueno, pues de cuando en cuando alguno les iré diciendo. Por ejemplo, tengo 2 libros bastante sencillos de leer, que uno es Inteligencia Creativa, y habla muy ampliamente de vértigo y éxtasis, se entiende perfectamente lo que son. Inteligencia Creativa. Y hay otro que es Vértigo y Éxtasis, justamente, también editados en Madrid, 2 editoriales muy conocidas de aquí. Vértigo y Éxtasis. Y ahí explico todo esto. Queridos amigos, termino diciéndoles, no nos cansaremos en estos vídeos que vamos haciendo y oyendo y tal, no nos cansaremos de distinguir bien los términos. Y cuando tengamos dificultad en distinguirlos, hagamos lo posible por aclararlos. Bien, mirando un diccionario, un libro donde te aclare todo esto, porque es la manera de orientarse bien en la vida. Y orientarse bien es encaminarse por el camino de la felicidad, no lo olviden. Roberto era un chico inteligente, sin duda. La manera de escribir la carta es de una persona inteligente. Pero se ve que le faltaban claves para... Por lo tanto, él confundía el vértigo con el entusiasmo. Yo le diría, perdona, tienes que aprender cuál es el camino de la felicidad. Haces bien en intentar ser feliz porque Dios nos creó para la felicidad. Pero ahora nosotros tenemos que aprender el camino de la felicidad. Y esto que dijimos hoy va encaminado en esa dirección. Ver qué tenemos que hacer. ¿Tenemos que ir como el guepardo tras la presa? No, nosotros tenemos que actuar de otra manera. Si vemos que hay un gran valor, vamos detrás, pero vamos buscando entusiasmarnos con eso, amarle hasta el entusiasmo, pero sin seducción.